Buenas tardes, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más, acá estamos en esta serie de vivos con mi compañera, mi colega, mi amiga, consultora certificada en bioasistencia consciente, Juanita Cero de Estados Unidos. Vamos a charlar hoy de la paternidad, en este mes de junio dedicado a los padres. ¿Qué simboliza en el inconsciente el padre, los padres de nuestro clan, la paternidad? ¿Qué simboliza cuando un padre ve a un niño? Hola, ¿cómo estás? Hola, Araceli, ¿no? ¿Qué tal? Bienvenida, gracias por estar. Hola, Juanita. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Gracias, bienvenida. Hola, Hola, Hernán. Juanita. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo va todo? Espérame que estoy acomodando esto porque está Yo como... muy bien, no te veo, pero te escucho muy bien. Ah, ¿no me ves esta vez? No te Bueno, veo, no, pero bueno, bueno. podemos continuar así. Si ustedes la ven, a Juanita, comenzamos. Bueno, no sé si me ven, pero me oyes bien, ¿cierto? Sí, te escucho perfecto. ¿Cómo estás? Tanto tiempo, amiga. Muy bien. Hola Luis, hola Natalia, hola Grace, qué rico que estén por acá. Bueno, hoy estamos en un horario un poquito Sí, desfasado, pero que esto puede que tenga un poco desconcertadas a las personas que usualmente se unen a nosotros a las 3 de la tarde, pero vamos, mil está disculpas. Me perfecto, hago cargo, soy el responsable. no pasa Hola, absolutamente nada. Mira, aquí nos dicen que nos vemos los dos qué perfectamente. bueno, Súper, gracias. muy bien. Bueno, qué gran tema es el que estamos Qué hablando. gran tema, Juanita. Gracias por siempre estar ahí, atenta a las fechas, a los meses, ¿no? En el inconsciente colectivo que bueno, que siempre nos conduce y está bueno hacer consciente de todas estas simbologías que hay tan grabadas ya en el inconsciente colectivo y que hace que vivamos la vida de esta manera. Así que gracias por recordarme que es el mes del padre, el Día del Padre, y a continuación del mes de las madres, este mes los vamos a dedicar a los padres, a la paternidad. Así que bueno, bienvenido Alejandro, ¿cómo estás? Siempre apoyando a Ale. Ay, qué lindo. No estoy, por algún motivo no me están mostrando quién se está uniendo al vivo, pero bueno, a todos los que se vayan uniendo, un gran saludo y un abrazo amoroso. Eh, este tema del que vamos a hablar hoy, de hecho, a ver, siento que es un tema que influye, obviamente el de mamá también influye en muchísimos aspectos, pero el tema de papá tiene una influencia muy, muy grande en muchísimos aspectos y creo que los dos como consultores certificados también sabemos la gran influencia que puede llegar a tener en la economía de una persona también, más allá de todos los síntomas físicos que nos puede llegar a generar. Así es. Muy relacionado a la economía, a las profesiones, al desarrollo, a la habilidad, de esa habilidad de cazador-recolector, de protector, de autoridad, una autoridad justa, que a veces esa autoridad justa suele enseguida polarizarse, ¿no? Y pasar a ser autoritaria. Y también a veces, cuando en el clan miren tantas
generaciones de mucha autoridad, muy fuerte, muy polarizada, muy autoritarios esos padres, se polariza tanto que se regula simplemente con padres que en otra polaridad no son tan autoritarios, no, no Más desarrollan permisivos. más Ujú. permisivos, exacto, dan más libertad, no controlan tanto. Y bueno, y esos son los que después en consulta vemos esos niños que nos habitan a todos, descargando y reclamando a ese padre por ausencia o por exceso. Totalmente, sí. Eh, lo que nosotros trabajamos en consulta, ya sea con la madre o con el padre, va a ser fundamental porque dentro de nosotros habita un niño herido, un adolescente herido que tiene reclamos, ya sea por ausencia de alguno de los dos o de los dos, o por el exceso. Entonces se Ujú. terminan también generando unos mecanismos de compensación. Hola Iván, qué rico que estés por acá. Me gustaría invitar a todas las personas que están viendo en estos momentos. Yo hice una pregunta en mi historia hablando de si ustedes tuvieran que describir a su padre con tres palabras, o sea, no queremos una descripción súper larga, tal vez una descripción que tengan de tres palabras, dos, inclusive una. ¿Cómo describirían a este ser que los crió, si tuvieron la posibilidad que los criara o no, pero a este progenitor, a este padre? ¿Cómo lo describirían ustedes? Y mientras están pensando y mientras nos ponen acá sus respuestas, yo con esto que acabaste de decir, resueno mucho de cómo a través de muchísimas generaciones con padres y figuras súper autoritarias, uno de los mecanismos de compensación de la biología también es que aparecen padres que de pronto necesitan no estar tan presentes para no ejercer ese mismo rol, porque se está buscando un equilibrio, ¿sí? Y Ujú. en con esto digo que es mi historia también, porque mi papá, gran proveedor, tenía que trabajar muchas horas también y no estaba tan presente como tal tantas horas en el día a día y luego trabajando en consulta nos damos cuenta que los padres que estaban arriba eran muy fuertes, eran muy autoritarios y excedieron muchísimo lo que era su autoridad también. Ujú. Se pasaban hacia el lado también de la violencia. Entonces la compensación de la biología, de la evolución es vamos a necesitar que este padre no esté tanto tiempo en casa porque está el riesgo de que termine Ujú. ocurriendo la misma historia. Sí, el casi, el inconsciente ya directamente no lo permite. El casi muerte, el casi mató a mamá, el casi mató a un hermanito, el casi me mató a mí. Más arriba, obviamente, hablando, no es necesario que haya pasado en la contemporaneidad del consultante, de la persona que consulta, sino que más arriba, y por eso tiene un padre ausente que está todo el día buscando ausentarse de distintas maneras, no necesariamente tiene que estar separado de mamá, no necesariamente tiene que existir una separación, un divorcio, irse a vivir con otra familia, sino simplemente estar todo el día abocado a su trabajo, a sus tareas, o reparando también a esos padres que no pudieron disfrutar, o a su propio niño que no pudo disfrutar y aprovecha el momento que no está trabajando para salir, para Claro, distenderse, para juntarse con amistades. No quiere decir que esté cometiendo por ahí infidelidad, pero sí está generando abandono, desinterés por mamá, por mí, por mis hermanitos, y bueno, eso ya es una causa muy importante para generar varios síntomas. es así. Pueden generarse varios síntomas de estas dinámicas que se viven en el hogar. Aquí genealogía consciente, Natalia nos dice el que le faltó amor de niño. ¿A qué te refieres con esto específicamente? ¿Al padre que le faltó amor de niño
en la figura de tu padre cuando dijimos de 3 palabras con las cuales describieras a tu padre? ¿Es eso a lo que te refieres? Claro, me parece que lo está definiendo así a papá. Es Ujú. al que le faltó amor de niño. Muy bien, ok. Bien, resuelvo también al Sí, sí, sí. padre. Bien. Sí, sí, bien. Muy Claro, bien. bueno. Tal vez no le faltó amor, sino que se lo expresaron de otra manera, ¿no? Comprendemos en la existencia consciente que llamamos a todo amor, amor biológico. Cuando uno comienza a ser consciente, estos programas de repetición y de reparación ancestral, muy coherentes, ¿no? Biológicamente hablando, a un abandono se le llama amor coherente, Sí, amor biológico. claro. Y también cuando existe un evento dramático, por ejemplo, la muerte de un padre, la muerte de una madre, aquí también toca ver por qué la biología considera que es más importante que ese padre esté ausente Ujú. del escenario, pues porque no tenía que estar ahí. De pronto hay historias Bien, más arriba de que si el padre estaba. A ver, para esto, el abandono y la muerte terminan teniendo una carga similar. Está la evolución alejando un padre, una figura paterna, del escenario del niño. ¿Por qué? Ya sea porque en generaciones anteriores eso fue exitoso para mm, que ese hijo pudiera llegar a una edad adulta y se pudiera reproducir, o porque cuando ese padre se quedaba, que es lo mismo que estamos hablando acá del padre que sale y es un poco más ausente porque está trabajando, porque si se queda en casa puede terminar en tragedia o puede terminar pasando algo peor. Entonces la evolución, que es absolutamente fría y solamente piensa, digamos, en mm, términos estadísticos, en datos, que funciona, que no funciona, dice, en este escenario, tener un padre no conviene para la evolución de esta especie, de este linaje. mm. Sí, también puede estar reparando padres que fueron escasos, que no proveyeron y tiene ese mandato inconsciente, ese pulso de proveer y proveer y proveer y es su forma de demostrar amor y cariño. Acá nos dicen dos respuestas a tu pregunta, Juanita. Baja un poquito. No sé si la viste, Mónica, estilista. Sí, Mónica nos dice, Describe con estas 3 palabras a su papá: autoritario, violento y distante. Yo le diría a Mónica, con la lógica de la existencia consciente, que muy probablemente, si no lo sabe, seguramente lo sabe, su papá fue abandonado, como el papá de genealogía Natalia. consciente de Natalia, es el mismo patrón que tiene el papá de Natalia. Un padre que fue abandonado tan de pequeño como el papá de Natalia, por su mamá en el parto, obviamente no intencionalmente, pero bueno, sabemos que el muerto abandona. Y el otro integrante, el papá, también lo abandonó. Así que ese niño probablemente eh, más de adulto sea violento y exprese su bronca, ¿no? Hacia sus dos padres, proyectándolo hacia su pareja, hacia sus hijos, ese dolor que genera el abandono. Claro. Este ciclo que en bioexistencia consciente llamamos violencia y abandono. Una generación es violenta, más abajo abandona para no violentar y matar. El abandonado se siente dolido y se hace y es violento, perdón. Así fue, claro, ¿ves? Perfecto. Por Sí, eso es que lo llamamos amor biológico, es su forma de, de procesar esos duelos. claro, y lo importante que terminan siendo herramientas como la bioexistencia consciente, primero para poder liberar todas esas emociones que igual en nuestro día a día empezamos a descargar o que este padre que no sabía que estaba liberándolas, las descarga contra esposa, contra hijos, contra las personas de su entorno, cuando en realidad todo el tiempo lo que está tratando de hacer es descargarla con las personas que se fueron, ¿sí? Muy bien, Entonces, Mónica. eso, Perdón, dale, Juanita. Hoy dale. lo veo, dice Mónica. Su madre murió cuando tenía 3 añitos y su padre fue así como él.
claro. Distante, frío, quedó anclado en ese duelo de su pareja. Muy bien, muy bien. Viste que es una lógica, es un camino de lógica, no hay magia. Muy bien, Mónica. Así es. Eh, se me perdí lo que estaba diciendo, se me olvidó, Perdón, perdón. perdón. Eh, Bueno, yo eh, sigo, Toque, porque me mandé la macana, ahora sigo. Hola, Gaby. A vos te veo mañana. Yo Ay, sigo, ahorita. dale, dale, dale. También comprendiendo esta lógica, se puede anclar y se ancla muchas veces, yo soy un caso acá presente, un programa de infertilidad, fertilidad propiamente dicha, física o infertilidad oculta. Gracias, Gaby. ¿Qué quiere decir esto? Que más abajo, siguiendo la descendencia, un ser, el consultante que viene por un programa de infertilidad, o tal vez no, viene por otros síntomas, por economía, por pareja, ¿no? Por lo general eso está en la pareja. Como la biología sabe que puede ser padre en cualquier momento, y repetir uno de estos dos programas, ya sea de abandono, que simboliza una muerte simbólica, todo ser que fue abandonado de niño murió, todo cachorro que fue abandonado en la biología murió, entonces ya no se permite más esto, y tampoco se permite la violencia en este clan, porque la violencia o ha causado muertes, o casi muertes, y entonces el mejor programa para este ser que viene a consulta, ya sea por economía a veces, o por pareja, o por infertilidad propiamente dicha, este, no quiere repetir estos dos patrones, ni violentar, ni matar, ni abandonar. Así es. Y ahora que estás hablando de la infertilidad y la infertilidad oculta, bueno, como tal biológico es la infertilidad, por esto mismo que dices, pero entonces también empezamos a ver algo de lo que estuvimos hablando un poco en uno de los vivos que tuvimos para el mes de las madres y es la infertilidad oculta. Y acá tenemos que ver el rol del proveedor, del padre proveedor y como en muchos casos este mismo mandato de infertilidad, de no tengas hijos, de no crees las condiciones necesarias para tener hijos, puede generar que esta persona, este padre que tiene la información o este posible o potencial padre que tiene la información de que sus propios padres o en su clan los padres son violentos, no pueda generar los medios para poder empezar una familia. Hola. Si querés, Oh, entonces, dale. comento mi síntoma. Dale, por favor, nos encantaría oírlo para poder aprenderlo y verlo Recién, en nosotros. recién abro los ojos de mi propia consulta. Ujú. Abrí los ojos y dije, uy, 27, tengo que empezar el vivo. Así que hice así y acá estoy. Ok. Bien, es el programa que me acompañó siempre y que yo no lo podía ver y lo descubrí haciendo la charla introductoria. Fue muy choqueante para mí, muy fuerte recibir esa noticia. Tenés una infertilidad oculta, porque en realidad nunca me había hecho un chequeo médico, un análisis de espermograma que se hace para ver si uno está apto para ser papá, ¿no? Pero cómo lo compensaba directamente no teniendo pareja, como lo mismo que una infertilidad oculta en la mujer, prefiero viajar, prefiero, no sé, cualquier cosa, menos proyectar una pareja y una familia. Y cuando decidí hacerlo, siempre me favorecían o me sentía atraído o me atraían y yo atraía, si es que la atracción existe, sabemos que no es así, que es una creación, a mujeres ya con hijos. Siempre me atraía a mí más, se me era más fácil, se me daba las mujeres con hijos, mujeres que ya habían tenido hijos y habían roto con su pareja. eh, a mí se me daba enseguida. Y bueno, cuando comenté eso en la charla introductoria, ahí me entero
comunicador que me está dando la charla, que es el programa de infertilidad oculta. Y bueno, yo no lo quería entender, no lo quería ver como infertilidad. Claro, porque a mí me sonó fuerte la palabra infertilidad. Digo, claro, nunca voy a poder tener hijos. Sí, podría. Pero como ya elegís una pareja, elegís, ¿no? Te hace de elegir el clan una pareja que ya tiene sus hijos, ¿para qué vas a tener otro? Ya está resuelto el tema. Y bueno, así tuve varios años, 2 parejas con hijos ya, y cuando decido dejar de repetir este patrón, me daba cuenta que era un patrón de repetición, analizando el árbol, que descubro que mis bisabuelos, 3 de mis bisabuelos enviudaron a la altura de tercer, cuarto hijo, muy chiquitos, y enseguida reemplazaron a la mujer por otra y tuvieron más hijos. Y ese fue mi formato de vida también. Mis padres se divorciaron y tuvieron mi papá otra pareja y ya con hijos y esas familias ensambladas. Cuando existen estas separaciones, que son muertes simbólicas, es porque arriba está la muerte real. Claro. Y eso ya lo vivió mi abuelo paterno, por ejemplo, muy chiquito, de 3 años, murió su mamá. Mi abuela paterna también, no tan chiquita, pero sí, murió la mamá y crió ella a sus hermanos. Mi abuelo materno también, 3 padres, ya te digo, viudos a la altura de mis abuelos. Wow. Y mi abuela materna, para completar, enviudó joven también. Su mamá, o sea, mi bisabuela, enviudó cuando mi bisabuelo tenía 33 años. Entonces mi biología me protegió hasta hace poco, hasta los 40 años. Cuando decido casarme con mi pareja, descubro que mis bisabuelos se casó a la misma edad, con la segunda mujer. Ok. O sea, ya estás protegido, no te va a pasar. Claro. Porque Como con que la ya vimos que pasó el periodo de tiempo en el cual estás en claro, riesgo de morir vos sufrir por una o que muera tu muerte. mujer, Claro. claro. Queden los niños abandonados y todo esto que se viene repitiendo. Sí, es como, pasa en muchos casos que vemos en consulta que luego de que pasa ese periodo de vida de este ancestro con el que te encuentras relacionado y que sufrió esa gran tragedia, una vez pasas ese punto, es como que el inconsciente puede llegar a decir como, ah, espérate, porque él ya pasó ese punto como de no retorno, es decir, ya la historia que se vivió arriba ya terminó de transcurrir, entonces ya podemos desligar un poco a esta persona de esa identidad inconsciente y podemos permitir que otra tome su lugar. Te conviene la del bisabuelo que ya enviudó y formó su segunda pareja. Esa segunda pareja dura más años, tiene más hijos, ya está. Estás a salvo, no te vas a morir vos ni se va a morir tu pareja. Y aquí me estás contando una historia que, por supuesto, como no puede ser de otra forma, está presente también en mi árbol por la parte paterna y es de un tío abuelo que también enviuda, se casa, tiene 3, 4 hijos o 5, no recuerdo, enviuda, se casa con otra, vuelve y tiene 3, 4 hijos, así, vuelve y enviuda y al final se casa con otra, pero es ese mismo patrón. Exacto. Y esas son muchas de las separaciones, es una viudez sin muerte, digamos, porque el duelo es el mismo, el que hay que transitar en una separación. Sí, para el inconsciente no, en especial cuando esas separaciones terminan siendo el tipo de separación en las cuales no se pueden volver a ver la pareja, para el inconsciente no existe el casi como estabas diciendo al comienzo, es como una muerte simbólica o una muerte real. Es así. Que también podemos buscar un montón de artilugios. O sea, la infidelidad es una forma primero de reponer estas madres o estos padres que faltaron, entonces tengo de más, pero también es una forma de generar este ambiente, esta emocionalidad de
de dolor y de todo traba y todos estos conflictos para que se desgaste una pareja y se separen, es porque está evitando un drama mayor. Si hay separación, es porque hay una muerte, que es una muerte simbólica para el inconsciente, es porque arriba hay una muerte real. Eso se desbloquea muchas veces tomando conciencia con esto del árbol, ni hablar yendo a vivir en religión esas emociones, ¿verdad? Claro, claro que sí. Bueno, una de las cosas que habíamos comentado y una de las cosas que hicieron tanto Arnaldo como Ale en la hermosa infografía que sacaron, hablando de la autoridad, ¿qué tenemos como figura del padre? El padre es el que pone los límites. El padre también es el que nos enseña a actuar frente al mundo. Y esto nos puede terminar generando compensaciones, tanto como de... Ah, bueno, no. Entonces acá podemos ver temas de que el padre puede estar rígido, puede ser ausente o puede ser permisivo. Ujú. ¿Listo? Que fue lo que ya comentaste a través de las diferentes generaciones. Y acá en esto sí, a términos personales, nuevamente puedo decir que este padre ausente enfocado en proveer, es decir, está haciendo su paternidad desde el lado del proveer, pero de pronto no tanto desde la presencia en casa, sí puede tener una gran influencia en cómo salimos a relacionarnos con el mundo, porque es del Ujú. padre del que se aprende eso. Entonces yo personalmente puedo decir que cuando fue mi momento de salir a relacionarme con el mundo, no la hice muy bien. O sea, ¿en qué sentido? Era muy tímida. Me costaba Mm. muchísimo trabajo enfrentar, digamos, situaciones que fueran nuevas. El ir a hablar de pronto con directores en la facultad, el conversar con figuras de autoridad también me costaba muchísimo trabajo. El Mm. relacionarme con compañeros, todo eso me costaba mucho trabajo también. Por eso, porque no sabía cómo hacerlo. Ha sido Porque faltó todo un este proceso. diálogo anteriormente con papá, Dime. faltó ese diálogo, esa conexión con papá anteriormente o porque hubo mucha autoridad. No, 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 precisamente por lo que estaba contando, por el hecho de que papá estaba muy enfocado en ser muy buen proveedor en casa. Él era muy buen proveedor, estaba muy pendiente todo el tiempo de que a nosotros no nos faltara nada. Y trabajaba mucho para eso. Entonces no había tampoco esas conversaciones que se pueden tener con los padres de, bueno, en esta situación, esta es la forma de actuar. Si vas, no sé, por ejemplo, si vas a ir a un banco y tienes que hacer un trámite, esta es la forma. Era un O padre cosas que, consejero de la parte económica, financiera y eso. claro, cosas así. Obviamente, desde este punto del entender el por qué y el para qué el padre representaba ese rol, nos permite dejar de ponernos en un lugar que podría considerarse un lugar de víctima también. Es como, Ujú. ay, no tuve esta parte porque tuve toda la demás. Y lo otro que pasaba era el hecho de que como nos protegía, no es, sí, es una protección. Había mucha protección desde la parte de el ser proveedor, el ser cuidador. Tenía una gran, y tiene una gran vocación por estar pendiente de nosotros y de cuidarnos mucho. Esa dupla de estar ausente en el sentido de no tener este tipo de conversaciones y luego la dupla de pero también te quiero dar todo y quiero Mm. protegerte del mundo afuera porque yo puedo hacerlo, terminó generando, Sobreprotección económica sería. exacto, terminó generando también ahí unas fallas en mí Claro. eh, frente a cómo relacionarme con el mundo adulto, por decirlo así. Ujú. Entonces ha sido también un proceso bien interesante porque en la medida en la que yo lo puedo trabajar en mí, puedo empezar a trabajar, bueno, lo trabajo a nivel interno, entiendo desde dónde viene, cómo mi papá está realmente sanando un montón de historias de padres súper autoritarios Claro. y puedo
empezar este proceso que es tan profundo y que yo creo que todos los seres humanos tenemos que pasar en algún momento, que es ese proceso de autopaternarnos, de la misma Exacto, manera en la que nos automaternamos. Porque es muy fácil quedarnos en un lugar de todo esto me faltó y por eso no puedo hacer los movimientos que necesito hacer. Pero ujú, cuando empiezo a integrarlo a nivel profundo y me pongo yo en el mundo diciendo, listo, yo voy a ser mi propia madre y mi propio padre y entiendo amorosamente el por qué creé estos padres perfectos, porque es que son perfectos para eso, son perfectos para que tú te impulses a ti mismo a salir al mundo, ¿no? Entonces es exacto. bien, bien importante entender acá para cualquier persona que el padre que te creas es el padre perfecto para que puedas trascender las cosas que necesitabas venir a trascender en esta vida. Así es. Y qué importante, ¿no? Aprender a autopaternarse, como vos decís, ser autosuficiente, conectar con ese cazador-recolector, proveedor, con ese que no tiene vergüenza, que no tiene dificultad para enfrentar a una autoridad, no para enfrentarla, sino para dialogar, para simplemente para pedir un trabajo, para posicionarse como autoridad también, para posicionarse como líder. Si yo no tuve un padre que me enseñó a ser un líder, un padre tanto sea ausente en la parte esa que no me aconsejó, como vos decís, y que aparte me sobreprotegió económicamente, también lo puede estar demostrando esa enseñanza un padre débil, un padre muy débil, un padre que ha sufrido obviamente por sus dolencias en su infancia, en su adolescencia, en sus golpes de la vida, ya tanto sean fracasos económicos o muertes reales que haya vivido en sus duelos. Y si tuve siempre esa presencia de un padre dolido, un padre víctima, también me va, por más que quiera expresarlo y ayudarme y acompañarme, no lo va a poder hacer porque está en su proceso. Claro. Y esto no es una cuestión de que de pronto esté muy de manifiesto, pero a nivel interno nosotros sabemos cuando se encuentran esas heridas en el padre. De pronto el Uh padre no -huh. expresa, pero sabemos inconscientemente que existen esas heridas, porque son nuestras propias heridas, porque si no, no habríamos creado nosotros ese padre también. Son cosas que Claro. tenemos como una plataforma para poder trascenderlas, ¿no? Uh -huh. Entonces, qué importante que es poder mirar a nuestros padres y poder tomarlos. Hay muchas teorías que hablan del tomar al padre y el tomar a la madre. Y, y pasar por un proceso de bioexistencia consciente definitivamente te va a permitir entender y tomar esto, ya sea aceptando las cosas que estuvieron, las cosas que no estuvieron, y este proceso como de transmutación de esta imagen del Padre para adoptarla tú contigo mismo. Mm. Qué fácil, o sea, no sé si fácil, pero que ayuda mucho a comprender eso, esta frase tan que parece tan hecha de que el otro no existe, ¿verdad? Si, por ejemplo, un padre pierde un trabajo importante y deja de generar dinero, que puede ocurrir sobre todo en los casos de economía, nosotros nos asociamos a ese padre, lo comprendemos y nos ligamos a ese duelo viéndolo desde afuera, ¿no? Pobre papá perdió el trabajo, pero en realidad, como papá no existe, al que lo afecta es a mí mismo. Yo como no lo puedo ver de otra manera, lo veo reflejado en él. Y bueno, eso también es muy importante y libera mucho comprenderlo. Que no estoy teniéndole lástima, por así decirlo, a papá, o porque pasó por ese duelo, porque está pasando por esa situación que es difícil de
trascenderla, porque lo veo triste, porque lo veo angustiado, porque perdió el trabajo, porque no me puede, sino que soy yo mismo que estoy sintiendo todo eso y me creo a ese padre para verme reflejado en él. Y esa circunstancia, así es. Ujú. Y acá eh, había un tema bien interesante que estábamos revisando, que estaba viendo yo de pronto en patrones en personas que vienen a consulta, en especial por la economía, y es la influencia tan grande que tiene la forma en la que mamá ve a papá. Exacto. Es súper importante. Muchísimos casos en los que se ve que la persona no genera suficiente dinero, se puede ver que hay mucha crítica y mucho juicio de parte de mamá hacia papá. Ujú. En muchos casos puede ser, puede ser un juicio desde la parte económica y el niño, por lealtad al padre, no lo quiere superar por esto mismo que estabas diciendo, de Ujú. este dolor que de pronto se puede sentir en relación a papá se está sintiendo mal, entonces yo también. Eh, pero, uy, perdón, perdí el hilo un poquito de lo que estaba diciendo. Parece que la Sí, que hubiera salido de consulta desde soy yo. que el juicio de mamá hacia papá nos afecta en la primera infancia, Exacto, ¿no? Hasta los 6, 7 años, porque estamos muy embebidos en las emociones de mamá. Mi totalmente, mamá lo ve totalmente. así, a mí me reconviene verlo así, porque por lo menos no pierdo a mamá, que es la que está conmigo y es la que yo todavía estoy embebido en todas sus emociones. No salí todavía de ese útero, Así es. estoy en esa bolsa todavía. Claro, entonces ese es un juicio también que nos termina afectando a nosotros en la parte económica y nos termina afectando a nosotros también en la parte del éxito que podamos llegar a tener a nivel profesional. O la otra contracara que tiene, que si papá es un exitoso económico, como en el caso tuyo, muy exitoso económico, pero tiene una falencia en el cariño, en el afecto, en el compartir tiempo con mamá, en todo sentido, como pareja, Justo, también es eso es un justo lo que iba a decir. programante de no voy a tener dinero ni voy a tener un trabajo exitoso que me demande mucho tiempo porque voy a faltarle a, mamá, a mi pareja después. Claro, y no quiero ser identificado con el mal visto, entonces también ahí hay una lealtad hacia mamá, Exacto. hacia las emociones que ella sentía, hacia lo que ella podía estar viviendo debido al dinero, debido al trabajo, debido a la ausencia. Eso es justo, cuando perdí el hilo, eso es lo que iba a decir y se me fue, perdón. Estamos Pero bien, sí, ¿no? estamos conectados súper bien. Bueno, Parece mentira, pero sí. sí, 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 es así. nosotros no hablamos mucho antes de los vivos, pero como no puede ser de otra forma, y si son consultores lo saben, siempre que nos sentamos a conversar con una persona, estamos enfrente de nosotros mismos. Sí, eso acabo de ver en consulta. Así que lo tengo refresquito de hace 10 minutos. Claro. Justo pasé por esa etapa de 4 años y bueno, ver ese juicio de mamá también. Ah, claro, por eso yo si me voy mucho de casa, por eso soy consultor y tengo la oficina acá dentro Dentro de de la la casa. casa, ¿viste? Claro. No salgas a un trabajo, qué sé yo, transportista, que lo he hecho y es hermoso, me encanta, porque aparte disfruto de viajar y conocer lugares y es un buen ingreso, ¿no? Por ejemplo, uno de los tantos. Un transportista, un visitador, médico, un viajante que vende cosas en distintas ciudades, de todo tipo, o no tanto que se aleje tanto, puede vivir, trabajar dentro de la misma ciudad, en una empresa, irse a dentro de la misma ciudad varias horas fuera de la casa, pero por estar cazando y recolectando, que eso es lo que simboliza, no está presente conmigo, está más presente pensando más en hacer dinero que, que en darme afecto y amor a mí. Eso piensa mamá. Ujú. Claro.
claro que sí. Ni Y hablar si dentro de todo sí, eso descubre o intuye que hay infidelidad también. Más todavía vamos a que no querer repetir esos patrones que causan separación. claro. Aquí me gustaría preguntarle a las personas que están presentes si Ujú. de pronto han tenido síntomas económicos y ahorita con lo que están diciendo pueden llegar a ver cómo le están siendo leal a alguno de sus padres, tanto a su madre, de pronto desde este punto de papá era exitoso económicamente, pero mamá sufría de una u otra forma, ya sea por ausencia, por ese mismo dinero, por el trabajo, por lo que fuera. Entonces yo, por serle leal a mamá, evito generar esta abundancia económica, o por el hecho de que de pronto papá nunca llegó a tener una estabilidad económica fuerte, y entonces nosotros eh, como en solidaridad, en lealtad familiar con él, tampoco la generamos porque no queremos sobrepasarlo. Pónganlo aquí y lo comparten con nosotros para que podamos hablar un poquito más de esto. Y mientras los dejamos pensar un ratito, podemos ponernos a hablar. Yo creo, Arnaldo, si has visto, de pronto más allá de los síntomas económicos, o si has trabajado, bueno, no, veámoslo. Vamos a abrir las dos puertas. Yo creo porque como hicimos la pregunta económica, podemos abrir las dos puertas. Ujú. Personas que tengan síntomas que estén muy relacionados con esa figura del padre, tanto en exceso como en ausencia, o otros síntomas económicos más allá del no puedo generar suficiente dinero, o de tengo problemas con mi independencia económica. Sí, la verdad que todos los que atiendo por economía están muy relacionados con el padre. ¿Y cuáles son los patrones que tú logras ver en términos de economía? ¿Es uno o el otro? En uno, dependencia económica hacia papá, como veo tu perfil. Ujú. La consultante empieza a tener crisis económicas después que fallece el papá. Ok, Ya no tengo más ese apoyo, ese pilar que me sostiene. claro. Entonces, como estoy acostumbrada a recibir ese apoyo en cualquier falencia que tengo, o no necesito un trabajo bien remunerado o estable, puedo darme esa libertad. Cuando falta ese sostén de un día para el otro, porque pues, es muerte real, Ujú. ahí empieza como a estar en la nebulosa. ¿Ahora qué hago? No capitalicé todos estos años ni en una profesión, ni me preparé ni generé mi propia riqueza, ni mis ahorros, mis inversiones, lo que fuera. No hice mi casa, no hice una familia, nada, y ahora tengo que hacerlo todo de golpe. Claro, Y eso se ve reflejado principalmente en lo que más le afecta en la economía, porque sabemos que la economía está en todo. Si no tengo una economía abundante, no puedo construir una casa. Está bien, puedo optar por alquilar, pero también para pagar un alquiler necesito un buen ingreso de dinero, porque también si gasto cierta cantidad de ese ingreso, sea por sueldo o sea por un sueldo fijo, o por ingresos de facturación de la actividad que yo desarrolle, me va a demandar mucho dinero, depende del lugar que yo también quiera habitar, si estoy acostumbrada a una buena casa, bien ubicada, en un buen lugar, a tener todas las comodidades. Eso, siendo propio o siendo alquilado, hay que pagarlo. Entonces, claro. de repente me encuentro en esa situación, en una edad también ya bastante avanzada, como para hacer una carrera o, o un capital para que me dé una buena ganancia. Y bueno, Ujú. es comenzar recién a comprender que viene de ahí. Ok, totalmente. Es ese tema Falsa, también de, esa falsa zona de confort, esa zona de claro, horror que le llamamos. ¿Viste? Nos dejamos ayudar tanto por papá o por ambos que o por después la pareja
que termina siendo un reemplazo que buscamos siempre, Exacto, como humanos vamos a estar buscando una compensación tanto de papá como de mamá cuando entramos en una relación. exacto. Y ya deja de ser una relación de pareja, pasa a ser una relación madre-hijo, padre-hija, y bueno, ahí también genera conflictos y separaciones. Así es, totalmente. Mira, aquí nos están comentando. Muchísimas gracias, qué rico poder oírlos y leerlos. Conocer tu ser nos dice, no poder ser independiente económicamente. Papá siempre trabajó en relación de dependencia y hoy veo que siempre tuve fácilmente acceso a trabajos así, pero quiero ser independiente y siento un bloqueo en Claro, no lo puedo plan, superar a papá. no puedes superar a papá y también eso representó el hecho de que tú llegues a tener la edad que tienes hoy en día. Eso fue un Claro, éxito biológico. éxito Entonces es total. muy difícil que para ti, si has visto que, o para tu biología, representa que tú hayas llegado hasta acá, que eres un éxito evolutivo, que le cambies las cosas podría generar un mayor riesgo. Entonces a nivel inconsciente va a tener un pulso muy grande el que sigas en trabajos de dependencia. Ahora, estaría bien interesante ver el para qué moverse hacia esa independencia, porque cualquier cosa que a nosotros, me refiero a trabajo independiente, ¿no? Porque cualquier cosa que a nosotros también nos esté generando una atracción o que nos esté llamando hacia un camino específicamente, Ujú, tiene su historia que se está tratando de compensar más atrás también. exacto, así es, sí, sí, sí. Esa, esa seguridad que nos brinda el trabajo en relación de dependencia, pero bueno, que también es una seguridad que se paga con tiempo, con más esfuerzo, depende cómo te moleste la relación de dependencia. Y esa podría decirse una adicción también, ¿no? A ese formato de vida y no querer salir de ahí. Así es. Aquí luego nos dicen, si tengo dinero, entonces se lo doy todo a mi pareja, entonces mejor no lo tengo. ¿Ok? Claro, está bien. Sí, sí, ese es un buen programante. Claro, Cierto. totalmente, Ujú. entonces mejor no lo voy a tener. Nos dice Mónica, desde niña siempre me decían y no había dinero que no alcanzaba, hoy me cuesta generar dinero. Sé mi potencial y me siento bloqueada y eso me genera desesperación porque hoy deseo ayudarlo y que se nos quedó a la mitad, yo creo que está escribiendo la segunda parte, pero es súper importante, eso es otra cosa que nosotros revisamos muchísimo en nuestras sesiones y es cómo eran las conversaciones en torno a la abundancia y en torno al dinero en casa. Otra de las cosas es que el dinero también es un símbolo de padre. Entonces tenemos que estar mirando cuando hablamos de paternidad, no solamente nuestro padre real, sino los padres simbólicos que tenemos en nuestra realidad, Ujú. porque de esta forma vamos a poder entender, son como las pistas que ponemos en nuestra vida para entender qué aspectos frente al Padre necesitamos estar sanando y trascendiendo en nosotros mismos. Ah, mira, Ujú. terminó. Porque hoy deseo ayudarlo y que su vejez sea abundante y tranquila. ¿Estás refiriéndote a la vejez de papá? Sí, eso creo. ¿Mm? Y esto es un formato no biológico. ¿Quieres explicarle un poquito por qué es un formato no biológico? No hay pichón que le lleve a la paloma un gusano. Sentimos tanto amor, tanta lealtad y también tenemos tantos condicionamientos por ya sea la cultura en la que vivimos, la sociedad, la religión. Hay muchísimas cosas que influyen que en muchos casos sentimos una obligación moral por cumplir con ciertos Exacto. patrones. Eso es moral. ¿Y También cómo? hay culturas que están muy acostumbrados ya, ya es un mandato cultural, en Japón creo que es, que sí o sí tienen que hacerse cargo de los hijos de los padres. Pero ¿por qué es antibiológico? Porque lo que le estás dando a tu padre se lo estás quitando a tu hijo. O sea, Claro, lo coherentemente biológico es que el pichón, cuando empieza a volar,
se va del nido y forma su propia pareja y tiene que hacerse cargo de sus pichones. No vuelve a hacerse cargo de papá y mamá, vamos a suponer que es una paloma, ¿no? Claro. Y eso se replica en toda la biología. A lo sumo podemos trabajar como manada, en conjunto, para tener más territorio y más cantidad de provisiones, pero lo real es que los hijos abandonan el nido para formar su propio nido y hacerse cargo de sus crías, como esas crías van a dejar de hacerse cargo de ellos y van a continuar con la especie. Así Si no, todos es. los hijos, los cachorros, los pichones se harían cargo de los ancestros y se terminaría la especie. No queda continuidad de especie. Ahora, ¿cómo podrías hacerlo de una forma en la que sea equilibrada para ti? Sabiendo que tus principales recursos siempre tienen que ir para las generaciones venideras. Tiene que ir tu abundancia hacia ellos, tiene que ir hacia ti. Y una vez tú tengas una buena base, una buena estructura, es desde ese punto en el Eh, que si tú escoges, no por un mandato inconsciente o por un mm, condicionamiento moral o cultural, sino porque tú lo quieres. Igual vamos a decir que de todas formas ahí hay algo que se está reparando a través de ese deseo de querer apoyar a los papás, pero ujú, bueno, siempre lo haces desde tu propia abundancia, siempre lo vas a hacer claro. desde que ya tengas una estructura y que tengas extra y desde ese extra le das a papá y le das a mamá. Primero tengo que ser un árbol alto, fuerte, fornido, lleno de frutos, eh, sobrecarga de frutos, digamos que se quiebren las ramas de frutos para después dar a los demás, o sea, tanto sea la descendencia como la ascendencia. Por eso esta mirada egoísta, coherente, biológica que tiene la bioexistencia consciente, parece, o sea, es mal visto, sí o sí es mal visto por la cultura y el inconsciente colectivo, porque todas las religiones y muchas políticas económicas es la solidaridad, ayudar al otro, ayudar al otro, ayudar al otro. Pero si yo no me puedo sostener a mí mismo, ¿cómo te puedo ayudar a vos? Mira, súper fácil, míralo en términos de un ejemplo muy cotidiano y es que cuando tú te montas en un avión y a ti te están dando las instrucciones de emergencia del avión, la primera que se tiene que poner la máscara de oxígeno eres tú y ya después de eso ayudas a las personas que tienes alrededor si necesitan Eh, ayuda. el Y esto es triage, el triage. Ujú. para todo, a nivel económico, a nivel emocional, a nivel mental, para todo, siempre y suena eh, digamos, en círculos espirituales tiende a sonar muy mal porque se ve Ujú. desde esa parte egoísta, pero es la parte coherente. Si tú no tienes, si tú no te das, si tú no te nutres, no hay forma en la que puedas darle a otras personas algo que no tienes. De la emergentología, por ejemplo, yo tengo eso grabado de mi profesión de enfermería, cuando hacemos una materia que es emergentología, lo primero que te enseña el médico emergentólogo, primero cuídate vos, siempre. Por eso existen los elementos de barrera, los guantes, la mascarilla, esto se vio mucho reflejado más en la pandemia, ¿no? Porque fue más globalizado pero siempre eso está presente en un accidente de tránsito, primero asegura la zona, el corte de la ruta, que venga la policía, los bomberos, y cuando vos tengas un área segura para trabajar, ahí recién empezás a asistir a las personas. Y bueno, por ahí suena cruel y doloroso, pero si vienen dos camiones de frente y nos pisan a todos, ¿a quién vamos a salvar? Claro, Primero tengo que estar seguro yo, así es. sano yo, fuerte yo, para poder ayudar y salvar a los que pueda. Muy Y es así. bien. Aquí Alejandra nos dice, hola, y si fuera al revés, que los padres exijan que se hagan cargo los hijos de ellos. Y, Te y está estás bien, creando pueden tú exigir, esos ¿por qué no? padres, ¿no? Pueden exigir, ¿por qué no? Sí, obviamente. Por eso que uno, para no repetir ese patrón y después exigirle a los hijos, tiene que generar su propia inversión a futuro, su propia
jubilación, podríamos decirle, que sea súper abundante, para después no andar dependiendo de una ayuda económica escasa, ya sea que venga del gobierno, de los hijos, del vecino, de quien sea, no importa, sin juzgar a nadie, sin involucrar a nadie. Yo tengo que generarme en la actualidad, en el presente, en mi futuro. Porque ¿quién es más egoísta? ¿El que no hace nada y espera que después lo salven los demás? ¿O el que piensa en él, piensa en él, piensa en él, crea riqueza y después la distribuye? Claro. Eso es súper importante también, lo que te estaba diciendo antes, que es, primero te estás creando tú esos padres. Segundo, ¿cuál es el Ujú. código de esos papás? ¿Qué estaba pasando? De pronto podemos ir un poco a lo que se había conversado al comienzo, de pronto que esos padres eran ausentes, los padres de tus padres eran ausentes y ellos se acostumbraron un poco a ese pedir o que los protegían mucho y se acostumbraron al pedir, no lograron la independencia económica que necesitaban o los medios que necesitaban y ahora están volteando la mirada a la persona cercana que tengo que me va a Ujú. salvar, que es mi hija, mi hijo y bueno, aquí Será. encontramos esa distorsión, pero esa distorsión también te está mostrando algo para sanar en ti, que era lo mismo que decía Arnaldo al comienzo. Las situaciones que vemos que nos afectan emocionalmente en papá, en mamá, nos están tratando de decir algo de nosotros mismos, ¿no? También hay que tener en cuenta esto que en la era industrial y eh, que acabamos de vivir no hace un poco tiempo, hace unos años atrás, que ya se está transformando en otra era, que es la de la información. Eh, los hijos eran tenidos hasta con ese propósito, ese proyecto, de tener maquinaria para trabajar, de tener, eh, sí, maquinaria, digamos, porque si bien no eran máquinas, eran personas, pero de muy chiquito, hasta mis padres fueron creados para ayudar en el campo a trabajar Mm, a sus padres, porque las máquinas eran rudimentarias, sí o sí necesitaban un operador y el operador había que contratarlo, pagarlo, y lo más fácil era tener muchos hijos, nos manejamos como toda manada, producimos todos nosotros, y bueno, eso fue cambiando y hay que adaptarse, y bueno, el inconsciente es arcaico y le lleva más tiempo adaptarse, tanto al inconsciente como a la biología, a esos mandatos. Entonces siempre vamos a compensar ayudando a nuestros padres, porque viene con ese mandato. Fuiste creado para trabajar en la familia y ayudar a esos padres. y esto me recuerda también algo que te iba a decir, y es que tienes que ver de pronto cuál era el propósito con el que te concibieron, porque igual puede que tú tengas algo que esté relacionado con un proyecto sentido, dijo Bastón, de Claro. que Mm. tú fuiste concebida específicamente con el fin de que nos ayudaras en la vejez. Ese es el propósito con el Eh, que te trajeron, que igual al final es el propósito que tú, o sea, tú necesitabas que sus padres te concibieran bajo eso, porque es algo que tú vienes a trascender también y a trabajar en ti, ¿no? Tú te creaste los padres que te conciben con el propósito de que los ayudes en la vejez. Entonces, ahí eso es algo que hay que revisar. Ese también programa ese tipo de escasez económica o tipo de Sí. administrar la economía, no tiene que ser escasa, ¿no? Y también programa una infertilidad oculta. Yo nací para cuidar a papá y a mamá, o a uno de los dos, el que quedó vivo, y no me puedo dar el lujo de tener una pareja y tener hijos. Eso lo va a hacer mis hermanas, mis hermanos, mis primos. El clan es grandísimo, se expande por otros lados. Yo como vengo con ese programa, porque soy último hijo, o un hijo que ya los padres tienen una edad avanzada, y bueno, cumplen esa función. Claro, acá vemos un poco esto del tema del huevo y la gallina, que fue primero, ¿no? Porque tú como ser Claro. creador vienes y te creas todas estas dinámicas, te creas este clan, te creas esta familia, te creas este anclante, por ejemplo, de infertilidad oculta también, o te creas estos padres, o sea, te vas creando todos estos componentes que van sumando para que cuando tú
vienes acá y empiezas a pasar por todas estas cosas y empiezas de pronto, o que se te presenta la posibilidad, como se te presenta a ti, Alejandra, de profundizar en ti a través de bioexistencia consciente, empiezas a encontrar las conexiones y empiezas a saber, bueno, este es el propósito por el que nací. Por eso no es casualidad que todo lo que estoy poniendo en mi entorno, mis síntomas físicos, mis síntomas emocionales, los papás, el proyecto sentido que tengo, todo me está hablando de esto que tengo que trascender, ¿no? Y, María Laura, ya para cerrar, nos dice, descubrí en consulta, mi abuelo paterno abandonó a su primera esposa con 3 hijos, una de mm, ellas con discapacidad. Hoy soy mm, docente de educación especial y siempre me claro, falta dinero porque nuestros sueldos son bajos. claro, total. Aquí estás sanando, reparando profundamente esto, seguramente Este, está relacionada con este mal visto el abuelo que que abandonó. Aquí no abandonó esté tu abuelo. relacionada, hay que traerlo a los mal vistos. Los mal vistos son sanadores de todos los clanes. Así es. Este Muy clan bien. no tiene más mal visto. Mirá, yo me hago cargo de poner el parche que vos dejaste, de la herida que vos dejaste. Yo la remiendo, no te hagas problemas. Así es. Qué bueno ser consciente de todo esto. Qué bueno, gracias. Muy bien, muchísimas gracias por compartir con nosotros todo esto relacionado a la economía del padre. Terminó siendo esto, y vamos a hablar de la autoridad. Y terminamos yéndonos por el lado de la economía, que igual es súper importante, ¿no? Muy bien. Bueno, Arnaldo, qué Bueno, Juanita, se nos pasó hermoso. esta hora. Qué hermoso que fue así tan sin verte, que me costó a veces ver si seguía yo, ¿no? Pero está bueno porque me parece que me piso menos. O sea, que te interrumpo menos. Ok. Espero la pausa, pero bueno, es un tema mío. Gracias, Nati. Ya te aprendí el Sí, nombre. sí, ya, muy bien. Ay, no, hermosísimo haber Gracias contado con por todos tu vida, ustedes, gracias por a sus todos. aportes. Contigo, Arnaldo, que yo sé que saliste de otro plano, pues porque uno cuando está en consulta está en otro plano completamente diferente, que tuviste esa velocidad de entrar en el vivo, todavía súper conectado. Bueno, hermosísimo. Muchísimas gracias y nos estamos viendo en 2 semanitas. Gracias, Juanita. Un gusto, un placer. Gracias a todos los que se sumaron y a los que se van a sumar después. Un abrazo grande. Chao. Adiós.